Era un libro sin nombre. En el gélido invierno de 2008, dentro de los muros centenarios del monasterio de Santa María de la Roca, el hermano Tomás se topó con él casi por accidente. El códice, encuadernado en un cuero oscuro y agrietado por el tiempo, no figuraba en ningún catálogo oficial de la vasta y polvorienta biblioteca. Para un joven novicio de 22 años como Tomás, cuya vida se regía por el orden, la catalogación y la obediencia, un objeto sin registro era una anomalía, una pequeña grieta en la perfecta estructura de su mundo. Aquella tarde, mientras el viento helado aullaba fuera, golpeando los gruesos ventanales góticos, no podía imaginar que ese volumen anónimo no era solo una anomalía, sino el epicentro de un terremoto que había esperado 2 décadas para desatarse, amenazando con derribar los cimientos mismos de su fe y de la sagrada institución a la que había jurado servir. La tarea encomendada era tan tediosa como necesaria: realizar un inventario y limpieza de la sección restringida, un laberinto de estanterías conocido como el infierno, donde se guardaban textos prohibidos o simplemente olvidados. El aire allí era denso, cargado con el olor a papel en descomposición, a incienso rancio, y al frío de la piedra que ninguna calefacción lograba mitigar. Tomás trabajaba con una meticulosidad casi devocional, moviéndose entre las sombras con la única compañía del siseo de su vela y el eco de sus propias pisadas. Para él, cada libro era una reliquia, un vestigio de conocimiento y fe. Sin embargo, aquel códice sin título se sentía distinto. Pesaba en sus manos de una manera extraña, no solo por su volumen físico, sino por un aura de secreto que parecía emanar de sus páginas amarillentas y silenciosas. Lo encontró encajado torpemente detrás de una fila de tratados sobre demonología del siglo XVII, como si alguien lo hubiera escondido con prisa, con la intención de que nunca más fuera encontrado. No había título en el lomo ni en la portada, solo el cuero desnudo y desgastado. Al abrirlo, sus páginas revelaron una caligrafía impecable, un latín perfecto que disertaba sobre la interpretación de las parábolas. Parecía un texto piadoso, aunque extrañamente anónimo. Pero lo que realmente capturó la atención de Tomás fueron los amplios márgenes, inusualmente vacíos, casi como si invitaran a un lector a añadir sus propios pensamientos. Un lienzo en blanco esperando una confesión. Un silencio de papel que le pareció más elocuente y perturbador que cualquier texto prohibido que hubiera podido imaginar encontrar en aquel lugar olvidado por Dios. Para descifrar mejor una pequeña anotación casi ilegible en una esquina, acercó la llama de su vela al pergamino. Fue entonces cuando ocurrió el milagro, o la maldición. El calor de la llama no iluminó, sino que conjuró. Sobre el margen en blanco, como si una mano invisible estuviera escribiendo en ese preciso instante, comenzaron a aparecer unas letras de un tono parduzco. Primero fue una mancha difusa, luego una sílaba, y finalmente, una palabra completa. Tomás retrocedió instintivamente, casi dejando caer la vela. Su corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada, rompiendo el silencio sepulcral de la biblioteca. La tinta simpática, hecha con zumo de limón, se oscurecía bajo el calor, revelando un secreto que había sido cuidadosamente diseñado para permanecer oculto a simple vista, esperando el catalizador adecuado, la chispa de una llama curiosa. Su mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica. Quizás era una reacción química del papel antiguo, una mancha de humedad que se revelaba con el calor. Pero la perfecta caligrafía, la coherencia de las frases que se formaban ante sus ojos, desmentían cualquier intento de autoengaño. No era una mancha, era un mensaje. Un testamento escrito para no ser leído. La respiración de Tomás se volvió entrecortada mientras movía la vela lentamente por el borde de la página, sintiéndose un profanador. Un arqueólogo de pecados ajenos. El texto oculto se desplegaba como un mapa fantasmal, una confesión que emergía de la nada para contar una historia que el monasterio había hecho todo lo posible por enterrar bajo el peso de 20 años de silencio, oración y olvido autoimpuesto. Las palabras que leyó helaron su sangre más que el propio invierno castellano. No era una simple anotación o una reflexión teológica. Era una confesión de asesinato. Yo, pecador, confieso el fin que di a los guardianes del silencio. Comenzaba la caligrafía temblorosa. Y continuaba con un acertijo macabro.
Donde el Cordero mira al sol poniente, bajo la piedra fría, descansan sus cuerpos para siempre, para que la mentira que nos da la vida nunca sea revelada. La frase resonó en su cabeza como una sentencia. Guardianes del silencio. Piedra fría. Mencionaba a dos almas, silenciadas para proteger una mentira sagrada. De repente, el peso del códice en sus manos se volvió insoportable. Ya no era un simple libro. Era un arma, una prueba y la lápida de dos hombres desaparecidos. 20 años antes, en el vibrante otoño de 1988, el monasterio de Santa María de la Roca era un lugar muy diferente. Aún conservaba un aire de esplendor y poder, con un flujo constante de peregrinos y una comunidad de monjes numerosa y respetada. Fue en octubre de ese año cuando dos de sus miembros más eruditos, Fray Mateo, el anciano y sabio guardián de la biblioteca prohibida, y su joven y brillante protegido, Fray Lorenzo, desaparecieron sin dejar rastro. La versión oficial, comunicada con solemnidad por el abad de la época, fue que ambos habían sufrido una profunda crisis de fe, y habían abandonado los hábitos, buscando el mundo secular que una vez habían renunciado. El caso se cerró internamente, con una mezcla de tristeza y discreción, convirtiéndose en un recuerdo incómodo, una nota a pie de página en la larga historia del monasterio. Pero la verdad era mucho más oscura. En una de esas mismas noches de otoño, poco antes de su desaparición, Fray Mateo y Fray Lorenzo se encontraban en esa misma sección de la biblioteca, iluminados por la misma luz trémula de una vela. Sostenían el mismo códice de cuero sin nombre, pero en sus rostros no había curiosidad, sino un terror puro y paralizante. No estaban descubriendo la confesión, sino la razón por la que ésta sería escrita. Acababan de encontrar, ocultas en un texto herético que el códice encubría, las pruebas irrefutables de que la reliquia más sagrada del monasterio, la fuente de su poder y su fe durante siglos, era un fraude monumental. Y en ese instante de terrible revelación, ambos supieron que habían firmado su propia sentencia de muerte. Su conocimiento era una enfermedad que la institución no podía permitir que se propagara. De vuelta en 2008, el hermano Tomás permanecía inmóvil en la penumbra helada, con la vela casi consumida goteando cera sobre sus dedos temblorosos. El texto oculto ahora era perfectamente visible, un testimonio oscuro que brillaba débilmente a la luz de la llama. Estaba solo, rodeado por miles de libros que contenían la sabiduría de siglos, pero ninguno de ellos podía ofrecerle una respuesta, una guía para lo que debía hacer. En sus manos no solo sostenía un libro antiguo, sino la prueba de un doble asesinato, la llave de un secreto que había costado 2 vidas y que ahora amenazaba con destruir la suya. El silencio del monasterio, que siempre le había parecido un bálsamo de paz y contemplación, se había transformado en algo pesado, cómplice y profundamente amenazador. La pregunta ya no era qué contenía el libro, sino qué haría él con esa verdad terrible. El códice se le escapó de las manos. El golpe sordo del cuero antiguo contra las baldosas de piedra resonó en el silencio sepulcral de la biblioteca con la violencia de un disparo. Tomás dio un traspié hacia atrás, con la mano en la boca para ahogar un grito que pugnaba por salir. Su cuerpo entero temblaba, no por el frío glacial del infierno, sino por una sacudida interna, un terror primordial que le recorría la espina dorsal. La vela, aún en su otra mano, parpadeaba frenéticamente, proyectando sombras danzantes que convertían las hileras de libros en monstruos silenciosos y expectantes. Las palabras que había leído no se desvanecían, flotaban ante sus ojos, grabadas a fuego en su retina, una confesión blasfema que profanaba la santidad de aquel lugar y de su propia alma. El mundo ordenado y predecible de Tomás se había fracturado en un instante. Su mente, entrenada en la lógica y la teología, luchaba desesperadamente por encontrar una explicación racional. ¿Una broma macabra de algún novicio de hace siglos? ¿Un texto apócrifo, una ficción diseñada para poner a prueba la fe de los lectores incautos? Intentó aferrarse a esas ideas, pero la caligrafía, tan clara y temblorosa, y la especificidad del acertijo, donde el cordero mira al sol poniente, tenían el peso inconfundible de la verdad. Aquello no era una fantasía, era un testamento. El libro ya no era un objeto de curiosidad académica, se había transformado en la lápida de 2 hombres, en la prueba de un crimen que la institución a la que había jurado lealtad había conseguido ocultar durante 2 décadas.
El silencio del monasterio ya no era paz, era complicidad. El aire se volvió denso, irrespirable. Cada bocanada que tomaba parecía arrastrar consigo el polvo de los años y el hedor de la mentira. Se apoyó contra una estantería, sintiendo el frío de la madera a través de su hábito, mientras su corazón martilleaba contra sus costillas con una furia descontrolada. El miedo puro dio paso a una sensación de vértigo. Estaba solo. Completamente solo, en un laberinto de conocimiento prohibido, sosteniendo una verdad que nadie quería que fuera descubierta. La promesa implícita de su vocación, encontrar la verdad divina, se había retorcido en una pesadilla. Había encontrado una verdad humana, sucia y sangrienta, y ahora esa verdad le pertenecía, era su carga, su condena. Se obligó a agacharse con los músculos agarrotados y recogió el códice. Sus dedos rozaron el cuero agrietado y sintió como si una corriente eléctrica lo recorriera. Lo abrió de nuevo, en la misma página, y acercó la llama temblorosa. Ahí estaban las palabras, resurgiendo del pergamino como fantasmas parduzcos. Guardianes del silencio. De repente, los rostros anónimos de Fray Mateo y Fray Lorenzo, los dos monjes desaparecidos en 1988, cobraron una nitidez dolorosa en su mente. Ya no eran la anécdota de una crisis de fe, el susurro admonitorio sobre la debilidad humana. Eran las víctimas. Hombres de Dios, eruditos, asesinados y escondidos en algún lugar de aquel recinto sagrado. La versión oficial, la narrativa pulcra que le habían contado, era una farsa construida sobre sus huesos. Una oleada de paranoia lo invadió. Miró hacia la puerta de la sección restringida, esperando ver una sombra, oír unos pasos. ¿Quién más sabía? El asesino seguía entre ellos, envejeciendo bajo el mismo techo, compartiendo el pan y el vino, cantando los mismos salmos. Cada hermano, cada rostro familiar, se convirtió en un posible sospechoso. El padre Elías, el abad, con su mirada serena y su inteligencia afilada. ¿Sabía él? Era el guardián de algo más que la disciplina del monasterio. El sentimiento de comunidad, de hermandad que lo había atraído a esa vida, se disolvió en un instante, reemplazado por una desconfianza gélida y absoluta. Se sentía como un intruso en su propia casa, un hereje por el simple hecho de conocer la verdad. El peso del códice en sus manos se sentía ahora como el peso del mundo. Contenía la clave de todo, un doble asesinato, una conspiración de silencio y quizás, la razón detrás de tan atroz pecado. ¿Qué mentira era tan valiosa como para protegerla con la vida de dos hombres? La confesión hablaba de una mentira que nos da la vida. Esa frase resonaba en su cabeza, ominosa y llena de posibilidades aterradoras. No se trataba solo de un crimen pasional o de una disputa interna. Aquello apuntaba a algo mucho más profundo, a una grieta en los mismos cimientos de la fe que profesaban, un secreto en el corazón del monasterio de Santa María de la Roca. La promesa de lo que iba a descubrir era tan aterradora como irresistible. Se dio cuenta de que su vida, tal y como la conocía, había terminado en el momento en que el calor de la vela había besado el pergamino. El joven novicio que buscaba paz en la rutina y la oración, había muerto en aquella biblioteca. En su lugar, había nacido un hombre con una elección imposible. Podía volver a esconder el libro, enterrar el secreto más profundamente y vivir el resto de sus días como un cobarde, cómplice de un asesinato. O podía seguir el rastro de aquella confesión, desenterrar la verdad y enfrentarse a un poder que no dudó en matar para protegerse. Su voto de obediencia al abad y a la Iglesia chocaba frontalmente con el mandamiento más fundamental: no matarás. La vela se consumió casi por completo. La llama chisporroteó una última vez y se extinguió, sumiéndolo en una oscuridad casi total. Solo un tenue rayo de luna que se filtraba por una ventana gótica lejana impedía la negrura absoluta. La oscuridad se sentía apropiada, un reflejo del abismo moral en el que se encontraba. Apretó el libro contra su pecho. Su calor corporal no lograba atenuar el frío del cuero antiguo. Ya no era una opción. No podía ignorarlo. El conocimiento era una herida abierta. No podía simplemente vendarla y fingir que no existía. Tenía que entender. Tenía que saber quién había escrito esas palabras y por qué. Tenía que encontrar a los guardianes del silencio. Con una resolución que nacía del miedo más profundo, Tomás tomó una decisión. No sería un cómplice. Se convertiría en la voz de los silenciados.
Aún no sabía cómo, ni a quién podría recurrir, pero sabía que no podía dar marcha atrás. El camino que se abría ante él era uno de peligro, de soledad, y muy probablemente, de excomunión, tanto espiritual como física. La institución que le había prometido la salvación podría ser ahora la fuente de su perdición. Pero la verdad de dos almas asesinadas clamaba desde el pasado, y él era el único que podía oírlas. Era una responsabilidad monstruosa, una cruz que no había pedido, pero que ahora debía cargar. Escondió el códice bajo la lana gruesa de su hábito, sintiendo su borde afilado contra sus costillas, un recordatorio constante y doloroso de su nueva y terrible misión. El libro era a la vez un mapa y una bomba de relojería. Cada paso que daba para salir de la biblioteca era un paso hacia lo desconocido. El crujido de sus sandalias sobre el suelo de piedra ya no era el de un siervo de Dios caminando hacia la oración, sino el de un hombre que se adentraba en el corazón de las tinieblas, dispuesto a arrancar el secreto que se escondía bajo la piedra fría, aunque le costara la fe, o incluso la vida. Al cerrar la pesada puerta de roble del infierno tras de sí, el sonido del cerrojo al encajar en su sitio tuvo un eco de finalidad. Acababa de encerrarse no fuera sino dentro del misterio. El silencio del pasillo principal lo recibió, pero ahora era un silencio distinto, cargado de preguntas sin respuesta y de presencias invisibles. Su rostro, antes sereno y juvenil, ahora estaba marcado por la sombra de un conocimiento demasiado pesado para un hombre de 22 años. La promesa de lo que estaba por venir no era de paz ni de revelación divina, sino de desenterrar un crimen que amenazaba con destruir mucho más que 2 vidas. Amenazaba con destruir la fe de miles. Pero esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. Si una verdad así cayera en tus manos, ¿qué harías? ¿Crees que soportarías el peso de un secreto que podría destruirlo todo? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué parte del mundo nos acompañas. Tu apoyo es fundamental, así que no olvides darle a me gusta, compartir esta historia y suscribirte al canal activando la campanita para no perderte cómo este misterio se desvela. Para entender la magnitud del seísmo que aquel códice estaba a punto de provocar, es necesario comprender el mundo en el que el hermano Tomás vivía. En el invierno de 2008, el monasterio de Santa María de la Roca era un gigante de piedra adormecido, un vestigio de una gloria pasada que se aferraba a la existencia con la tenacidad de la hiedra que trepaba por sus muros. Lejos quedaban los días de bullicio y peregrinaje. Ahora, apenas una docena de monjes recorría sus pasillos helados, sus cánticos resonando con un eco melancólico en la inmensidad de la nave principal. La institución sobrevivía gracias a la venta de dulces y a donaciones cada vez más escasas. Un esqueleto majestuoso cuyo alma parecía haberse encogido, protegiéndose del frío de la modernidad y del olvido. Era un lugar de silencio, rutina y una paz casi indistinguible de la resignación. En este microcosmos de orden y devoción, el hermano Tomás, con 22 años, era una anomalía de juventud y fervor. Había llegado al monasterio 2 años antes, buscando un refugio contra el caos de una vida secular que le había dejado profundas cicatrices. Para él, la rigidez de los horarios, la disciplina de la oración y la meticulosidad de tareas como la catalogación de la biblioteca no eran una carga sino un bálsamo. Encontraba una belleza profunda en la estructura, en la certeza de que cada día sería igual al anterior. Su fe era pura, teórica, no contaminada por las complejidades del poder o la historia. Creía en la institución como un hijo cree en sus padres, con una confianza ciega que le proporcionaba el propósito y la serenidad que tan desesperadamente había buscado en el mundo exterior. La figura que gobernaba este pequeño reino era el padre Elías, el abad. Un hombre que rondaba los 60 años, de inteligencia aguda y una calma que podía resultar intimidante. Su rostro, surcado por finas arrugas, rara vez traicionaba emoción alguna, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían contener el peso de siglos de secretos. No era un líder carismático, sino un administrador pragmático, un guardián consciente de la fragilidad de su legado. Para los novicios como Tomás, era una figura de autoridad absoluta, la encarnación de la sabiduría y la disciplina del monasterio. Sin embargo, bajo su aparente serenidad, Elías era un hombre que entendía que para proteger la fe, a veces era necesario custodiar las mentiras que la sostenían, una carga que llevaba con una soledad inescrutable.
La vida antes del descubrimiento del códice transcurría con la predecible cadencia de un reloj antiguo. El día comenzaba antes del alba con el rezo de maitines, seguido de un desayuno frugal en el refectorio silencioso. Las mañanas se dedicaban al trabajo manual, en el huerto, en la cocina, en la limpieza de las celdas, y las tardes, al estudio, la lectura y la oración. Para Tomás, estas horas en la biblioteca eran el culmen de su día, un diálogo silencioso con la historia y la teología. Era un mundo hermético, diseñado para mantener las distracciones a raya y enfocar el alma en Dios. Esta rutina inmutable era el cimiento sobre el que Tomás estaba reconstruyendo su vida, un muro protector que estaba a punto de ser demolido por una verdad escrita con tinta invisible. Pero 20 años antes, en el otoño de 1988, el monasterio de Santa María de la Roca era un lugar radicalmente distinto. No era un remanso de silencio, sino un vibrante centro de poder espiritual e intelectual. Sus pasillos bullían de actividad, con una comunidad de más de 50 monjes y un flujo constante de peregrinos y académicos atraídos por la fama de su biblioteca, y sobre todo, por su reliquia más sagrada. Era una institución influyente, respetada y próspera. El aire no estaba cargado de melancolía, sino de un fervor contagioso, de la confianza de ser un faro de la fe en un mundo que comenzaba a secularizarse. Era en este escenario de esplendor donde la tragedia silenciosa había echado sus raíces, en el apogeo de su gloria. En el corazón intelectual de ese monasterio floreciente, se encontraban dos figuras inseparables, Fray Mateo y Fray Lorenzo. Mateo era el bibliotecario, un anciano de sabiduría legendaria, guardián no solo de los libros, sino de la memoria misma de la abadía. Se decía que conocía cada volumen, cada secreto oculto en sus páginas. Lorenzo, por su parte, era su protegido, un joven monje de mente brillante y una pasión por la verdad que a veces rozaba la imprudencia. Su relación trascendía la de maestro y alumno. Eran dos mentes unidas por una misma búsqueda incansable del conocimiento. Juntos, representaban el pasado y el futuro de la erudición del monasterio, un pilar de su prestigio que estaba a punto de ser arrancado de cuajo. La versión oficial de su desaparición, la que se contó a los novicios durante 2 décadas, fue tan simple como devastadora. En octubre de 1988, el entonces abad, un hombre severo y ya fallecido, comunicó a la comunidad que ambos hermanos habían sufrido una profunda crisis de fe. Abrumados por las dudas que sus estudios heréticos habían sembrado en sus almas, habían decidido abandonar los hábitos y volver al mundo secular. La noticia fue recibida con estupor y tristeza. Se convirtió en una fábula con moraleja, un recordatorio sombrío de los peligros del orgullo intelectual, y de cómo incluso las mentes más brillantes podían sucumbir a la tentación. Sus nombres se mencionaban en susurros como un mal presagio, el fantasma de un fracaso colectivo. Así, el clima inicial en el que Tomás se movía, era uno de paz superficial construida sobre un silencio deliberado. La historia de Mateo y Lorenzo era un capítulo cerrado, una herida cicatrizada que nadie se atrevía a rascar. El monasterio de 2008 vivía en una especie de amnesia autoimpuesta, donde las preguntas incómodas no tenían cabida, y la obediencia era la forma más alta de piedad. Era un orden frágil, mantenido por la rutina y la evasión. Lo que Tomás no sabía era que el silencio que él interpretaba como santidad, era en realidad el eco de un grito ahogado 20 años atrás, un grito preservado en las páginas de un libro sin nombre que esperaba pacientemente en la oscuridad, listo para ser escuchado. El corazón palpitante del monasterio de Santa María de la Roca, la verdadera fuente de su poder durante siglos, no era su biblioteca ni su arquitectura, sino su reliquia más sagrada, un fragmento de la Vera Cruz, según la leyenda. Alojada en un relicario de oro y gemas, había atraído a reyes, nobles y miles de peregrinos, cuyas donaciones habían levantado aquellos muros y financiado su esplendor. Para la comunidad de 2008, aunque el flujo de visitantes se había reducido a un goteo, la reliquia seguía siendo el ancla de su fe, el símbolo tangible de su conexión con lo divino. Era el pilar sobre el que se sostenía la identidad misma del monasterio. Lo que nadie, y menos aún un novicio como Tomás, podía imaginar, era que ese pilar no estaba hecho de fe y madera sagrada, sino de una mentira tan antigua y bien guardada que se había convertido en una verdad incuestionable.
El monasterio, aunque aislado en su colina castellana, no era una isla por completo. A pocos kilómetros, en el pueblo de San Esteban del Valle, la vida seguía su curso con una indiferencia secular. Allí se encontraba el pequeño cuartel de la Guardia Civil, un puesto modesto dirigido por el inspector Morales. Un hombre a las puertas de la jubilación, cuyo cinismo se había afilado con décadas de lidiar con la naturaleza humana. Siempre había observado el monasterio con una mezcla de respeto y suspicacia. Para él, aquellos muros de piedra no solo guardaban a Dios, sino que también ocultaban un mundo con sus propias leyes, su propia justicia y sus propios secretos, un reino opaco donde la verdad a menudo se sacrificaba en el altar de la conveniencia institucional. Un lugar que, intuía, guardaba más historias de las que sus monjes contaban. Dentro de esos muros, entre las sombras de la biblioteca, se movía una figura casi fantasmal, Fray Anselmo. A sus 80 años, era el monje más anciano de la comunidad y el bibliotecario auxiliar, un título honorífico para el hombre que era, en realidad, la memoria viviente y atormentada del monasterio. Había conocido a Fray Mateo y a Fray Lorenzo, había sido testigo de su brillantez y de su súbita desaparición. Durante 20 años, Anselmo había vivido con el peso de lo que sospechaba, un conocimiento fragmentado que era demasiado peligroso para articularlo en voz alta. Su cuerpo encorvado y sus manos temblorosas no eran solo producto de la edad, sino del miedo crónico, de una culpa que lo había convertido en un custodio silencioso del horror, incapaz de hablar, pero también incapaz de olvidar. La relación entre Fray Anselmo y el joven Tomás era una de respeto y distancia cautelosa. Tomás veía en el anciano a un pozo de sabiduría, aunque a menudo se sentía frustrado por sus respuestas crípticas y sus advertencias veladas. Hay conocimientos que son una carga, muchacho. A veces, la fe más pura es la que no pregunta demasiado, le había dicho en una ocasión, con una mirada que parecía atravesar el tiempo. Anselmo, por su parte, veía en el fervor y la curiosidad de Tomás un eco peligroso del joven Fray Lorenzo. Reconocía la misma sed de verdad, la misma incapacidad para aceptar las sombras, y eso lo aterraba. Temía que el joven novicio estuviera destinado a desenterrar la misma tumba que él había pasado 2 décadas evitando con todas sus fuerzas. La autoridad suprema que regía este frágil equilibrio era el abad, el padre Elías. A los ojos de Tomás, era la encarnación de la disciplina y la sabiduría. Un líder cuya calma parecía inquebrantable, cuyas decisiones eran tan lógicas como las estaciones. Sin embargo, bajo esa fachada de control, se escondía un pragmático gestor de la decadencia. Elías no era el asesino del pasado, sino el heredero de su encubrimiento. Conocía fragmentos de la terrible verdad, y había tomado la decisión calculada de que la supervivencia de la institución, la fe de los pocos que quedaban, era un bien mayor que la justicia para 2 hombres muertos hacía mucho tiempo. Su objetivo no era la maldad, sino la contención. Proteger la mentira que, en su retorcida lógica, les daba la vida y el propósito que aún conservaban. El clima general en Santa María de la Roca en 2008 era por tanto uno de quietud melancólica. El esplendor de 1988 era un recuerdo lejano, casi una leyenda. Los grandes dormitorios estaban vacíos, los frescos de la capilla principal se desconchaban por la humedad, y el silencio en los vastos pasillos era a menudo más pesado que pacífico. El monasterio se sostenía a duras penas, una reliquia en sí misma, luchando contra la irrelevancia y la ruina económica. Esta decadencia física era el reflejo perfecto de su estado espiritual. Una institución que había perdido su alma en algún punto del camino, y que ahora sobrevivía aferrada a una rutina y a un secreto que la consumía lentamente desde dentro. Como una enfermedad silenciosa que corrompía la piedra y la fe por igual. Cada personaje vivía este declive a su manera. Tomás, en su inocencia, encontraba en la estricta rutina un refugio, un orden que contrastaba con el caos de su vida anterior, sin percibir la fragilidad de la estructura que lo sostenía. El padre Elías lo veía como una batalla diaria, una lucha constante por mantener a flote un barco que se hundía, justificando cada una de sus decisiones, por moralmente ambiguas que fueran, como un acto de salvación. Y Fray Anselmo lo sentía como un castigo divino, la lenta desintegración de un lugar sagrado que había profanado con su silencio cómplice. El monasterio era para él un purgatorio en la tierra,
un recordatorio constante del precio que se pagó por proteger una mentira. Así, en la víspera de aquel fatídico descubrimiento, la vida en el monasterio de Santa María de la Roca transcurría con la normalidad de siempre. Los cánticos de vísperas resonaron en la iglesia semivacía, la cena se sirvió en silencio en el refectorio, y los monjes se retiraron a sus celdas o a sus quehaceres. Era una paz superficial, una coreografía de piedad y orden mantenida durante 20 años. Nadie podía sospechar que, en la sección más olvidada y polvorienta de la biblioteca, un joven novicio, armado únicamente con una vela y una devoción por el orden, estaba a punto de prender la mecha que haría estallar 2 décadas de silencio, desenterrando un crimen que amenazaba con reducir a cenizas los cimientos mismos de su mundo. Con el códice oculto en su celda, el terror inicial de Tomás había dado paso a una gélida y sombría resolución. El miedo no se había marchado, pero ahora compartía espacio con un deber ineludible. Durante horas, a la luz temblorosa de una vela robada de la sacristía, releyó la frase una y otra vez, hasta que las palabras se grabaron en su mente como un estigma. Donde el cordero mira al sol poniente, bajo la piedra fría, descansan los guardianes del silencio. No era solo una confesión, era un mapa. Un mapa trazado por un asesino, que lo desafiaba a través de 2 décadas de silencio. Se dio cuenta de que interpretar aquel acertijo era el primer paso ineludible en un camino del que ya no podía desviarse. Su vida de novicio, ordenada y pacífica, había terminado. Ahora era un investigador solitario en un laberinto de secretos sagrados. La clave, lo supo de inmediato, residía en el simbolismo. El cordero, el Agnus Dei, era una imagen recurrente en la iconografía cristiana. ¿Pero cuál? El monasterio estaba lleno de ellos. En frescos, en capiteles, en los libros miniados. Su mente, entrenada para la catalogación y el detalle, empezó a trabajar febrilmente. Descartó los frescos interiores y los libros. La confesión hablaba del sol poniente, una dirección, un punto cardinal. Debía ser una representación exterior, una que estuviera fija, observando el ocaso cada día. Entonces, como una revelación divina o una condena, lo recordó. La vieja capilla románica, en desuso desde que se construyó la iglesia principal en el siglo XVIII. Sobre su pórtico oeste, casi devorado por la hiedra, había un bajorrelieve erosionado de un cordero místico. El corazón le dio un vuelco. Era allí. Esperó hasta que el monasterio se sumió en el silencio profundo de la medianoche, un silencio que ahora le parecía cómplice y amenazador. Deslizándose fuera de su celda, se movió por los pasillos como un fantasma, con cada crujido del suelo de madera resonando en sus oídos como una acusación. El frío de la piedra atravesaba las suelas de sus sandalias, un frío que parecía emanar no del invierno sino de la propia historia del edificio. Llevaba consigo una pequeña linterna de mano y una barra de hierro que había encontrado en el antiguo taller de forja, sintiéndose un profanador, un ladrón en su propia casa. El miedo era una presencia física a su lado, susurrándole que diera media vuelta, que volviera a la seguridad de la ignorancia. Pero la imagen de 2 hombres asesinados lo empujaba hacia adelante. La puerta de la vieja capilla románica se quejó con un chirrido agónico que pareció rasgar el velo de la noche. Dentro, el aire era una masa sólida de polvo y olvido. Un rayo de luna pálida se filtraba a través de un rosetón sucio, iluminando un escenario de abandono espectral. Los bancos estaban cubiertos por sábanas blancas que parecían sudarios, y las telarañas colgaban del techo como candelabros macabros. El olor era el de la piedra húmeda, el de la madera podrida y el de un tiempo detenido. Tomás avanzó con cautela, el haz de su linterna cortando la oscuridad, revelando los rostros desfigurados de los santos en los frescos desconchados de las paredes. Aquel lugar, que una vez fue el corazón de la fe del monasterio, se había convertido en su mausoleo olvidado, el escondite perfecto para un crimen. Sus ojos, adaptándose a la penumbra, recorrieron el espacio sagrado profanado por el tiempo hasta que se posaron en el altar. Era una única y maciza losa de granito, simple, sin adornos, situada directamente en el centro del ábside. La piedra fría, no podía haber ninguna duda. La geometría del crimen era perfecta. El cordero en el exterior miraba hacia el oeste,
y su mirada simbólica atravesaba el muro para posarse directamente sobre aquel altar. Tomás sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Estaba de pie en el punto exacto que el asesino había designado. La confesión del códice ya no era un texto antiguo. Era una instrucción, una guía que lo había llevado al umbral de la tumba. La verdad estaba allí, a solo unos centímetros bajo sus pies, esperando ser exhumada. La losa del altar era un monolito, un guardián silencioso del secreto, y moverla parecía una tarea imposible para un solo hombre. Pero una fuerza desesperada, una mezcla de pavor y necesidad de justicia, se apoderó de él. Introdujo la punta de la barra de hierro en una fina grieta entre la losa y su base, y empujó con todo el peso de su cuerpo. Al principio, no sucedió nada. La piedra no se inmutó. El sudor frío le perlaba la frente mientras sus músculos gritaban de esfuerzo. Empujó de nuevo, con un gruñido ahogado escapando de su garganta, y esta vez, oyó un leve chirrido, el sonido agónico de la piedra rascando contra la piedra. Milímetro a milímetro, luchando por cada centímetro, la pesada losa comenzó a deslizarse, revelando una oscuridad aún más profunda debajo de ella. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, un hedor denso, una mezcla nauseabunda de tierra húmeda y descomposición antigua, ascendió desde la oscuridad, golpeándolo con la fuerza de una mano invisible. Se tapó la boca y la nariz con la manga de su hábito, luchando contra las arcadas. Con la mano temblorosa, asomó la linterna al hueco. La luz reveló una pequeña cripta, excavada toscamente en la tierra. Y dentro, yacían ellos. Los restos óseos de dos figuras, enredados en una posición antinatural, aún cubiertos por los jirones podridos de sus hábitos monacales marrones. El silencio de la capilla se hizo ensordecedor, llenado únicamente por el latido frenético de su propio corazón. La verdad ya no era una sospecha, era una visión de pesadilla, una profanación en el corazón mismo del santuario. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido ahogado. Se dejó caer de rodillas, con la mirada fija en la tumba improvisada, su mente incapaz de procesar por completo el horror. La luz de la linterna temblaba en su mano, haciendo danzar las sombras sobre los cráneos vacíos. Entonces, un detalle capturó su atención, un punto de humanidad en medio de la desolación. Un simple rosario de madera, como el que él mismo llevaba, estaba enredado en los huesos de los dedos de una de las manos esqueléticas. Fray Mateo. Fray Lorenzo. Ya no eran nombres en una historia de advertencia, ni los guardianes del silencio, de una confesión anónima. Eran hermanos, hombres de fe, asesinados y arrojados a un agujero para proteger una mentira. En ese instante, Tomás comprendió que había cruzado un umbral del que jamás podría regresar. El pavor lo mantuvo clavado al suelo de piedra, arrodillado ante la tumba abierta como un penitente ante un altar profano. La luz errática de su linterna danzaba sobre la escena, revelando detalles que su mente se resistía a aceptar. El entrelazamiento antinatural de los huesos, los jirones oscuros de los hábitos monacales adheridos a ellos como una segunda piel podrida, el destello macabro de un cráneo vacío que parecía devolverle la mirada. Ya no era un acertijo en un libro antiguo, era una carnicería. El hedor a tierra húmeda y a un olvido orgánico se le metió en la garganta, ahogándolo. Sentía el peso de 20 años de silencio sobre sus hombros, la soledad de ser el primer testigo de un sacrilegio que había manchado el corazón mismo de su santuario. Cada segundo que pasaba allí se sentía como una eternidad, suspendido en el horror puro. La conmoción inicial dio paso a una lucidez helada, un instinto de supervivencia que se impuso al pánico. No podía simplemente volver a sellar la tumba y olvidar. La verdad, una vez desenterrada, no podía volver a ser sepultada tan fácilmente. Pero ¿quién le creería? Un novicio de 22 años, sugestionable y novato, contra la autoridad inquebrantable del abad y de una institución centenaria. Necesitaba pruebas, algo tangible que no pudiera ser descartado como una fantasía o una alucinación. Su mirada febril volvió a recorrer la fosa. El rosario era un indicio, pero no una prueba irrefutable. Necesitaba algo más. El haz de luz se detuvo en uno de los cráneos. A pesar de la suciedad y el paso del tiempo, pudo distinguir una red de finas grietas que se extendían desde un punto en el hueso temporal. Una fractura por impacto.
No era una muerte natural. Era la firma inequívoca de la violencia. La idea de tomar algo de aquella tumba le revolvió el estómago. Se sentía como un profanador, un ladrón de tumbas. Pero la alternativa era impensable. Dejar que el asesino ganara, que el crimen permaneciera impune por otros 20 años o para siempre. Con la mano temblando de una forma que no podía controlar, se inclinó sobre el hueco. El frío del osario parecía irradiar hacia él. Decidió no tocar el cráneo. Sería una prueba demasiado macabra y difícil de ocultar. Su luz buscó algo más, algo personal, algo que conectara aquellos restos anónimos con los hombres que fueron en vida. Entonces, entre los pliegues de la tela descompuesta del segundo esqueleto, un débil brillo metálico captó su atención. Estaba medio enterrado en la tierra apelmazada, un objeto pequeño que había sobrevivido al paso del tiempo. Con los dedos entumecidos por el frío y el miedo, escarbó con cuidado la tierra. Lo que emergió fue un par de sencillas gafas de montura metálica. Uno de los cristales estaba roto y la patilla doblada en un ángulo extraño, como si hubieran sido arrancadas o aplastadas en un forcejeo. Un recuerdo fugaz de sus lecturas en los archivos del monasterio acudió a su mente. Una anotación que mencionaba la mala vista de Fray Mateo, el viejo bibliotecario, y su dependencia constante de sus anteojos. Era esto. La conexión que necesitaba. Un objeto personal, casi una extensión de la identidad de la víctima rescatado de su tumba clandestina. Envolvió las gafas con sumo cuidado en un trozo de tela de su bolsillo, sintiendo el metal frío como un talismán y una condena. La urgencia por borrar sus huellas lo golpeó con la fuerza de una ola. Tenía que volver a cerrar la tumba. La losa de granito parecía pesar 1 tonelada, una barrera física entre el secreto y el mundo. Empujó con una fuerza que nacía de la desesperación, sus músculos tensos hasta el límite. El sonido de la piedra arañando el suelo le pareció un grito en la quietud de la noche, un sonido que temía que despertara a todo el monasterio. Con un último esfuerzo agónico, la losa encajó en su sitio, sellando de nuevo el horror. Se apresuró a barrer con la manga de su hábito cualquier rastro de polvo o fragmentos de piedra, intentando que todo pareciera intacto, inalterado. Se sentía como un criminal, no por haber descubierto un crimen, sino por haber osado perturbar el orden silencioso que lo ocultaba. Salir de la capilla fue como cruzar el umbral de un mundo a otro. Los pasillos familiares del monasterio se habían transformado en un territorio hostil. Cada sombra parecía moverse, cada crujido del suelo era una amenaza potencial. Ya no se sentía como un hermano entre hermanos, sino como un intruso con un secreto mortal. El códice que le esperaba en su celda y las gafas que llevaba ocultas en el bolsillo ya no eran meras pistas, eran sentencias de muerte. La misma sentencia que había recaído sobre Fray Mateo y Fray Lorenzo. La inocencia con la que había entrado en la biblioteca prohibida se había evaporado, reemplazada por la paranoia y la vigilancia constante de un hombre que sabe que camina entre lobos con piel de cordero. De vuelta en la seguridad precaria de su celda, colocó las gafas torcidas sobre su escritorio, junto al códice abierto. A la luz de la vela, los dos objetos parecían dialogar en silencio. El libro contaba la historia del crimen. Las gafas presentaban a una de sus víctimas. Tomás se miró en el oscuro cristal de la ventana y no reconoció al joven que le devolvía la mirada. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos por el terror y la falta de sueño. Ya no era un simple novicio en busca de Dios, era un testigo. El custodio de la última posesión de un hombre asesinado. Y el portador de una verdad que tenía el poder de demoler los cimientos de la institución a la que había jurado servir. Su voto de obediencia se sentía ahora como una soga al cuello. Comprendió con una certeza absoluta que no podía seguir adelante solo. Los muros del monasterio no solo aislaban del mundo exterior. También eran una fortaleza diseñada para contener secretos. El abad con su calma calculadora lo aplastaría si sospechaba la verdad. No podía confiar en nadie. La única salida estaba fuera, en ese mundo secular del que había huido. La idea se formó en su mente, tan aterradora como inevitable. La Guardia Civil. El inspector Morales. Suponía una traición a todo lo que representaba su vida allí, un acto que lo convertiría en un paria. Pero la alternativa, permitir que el mal triunfara,
dejar que esos huesos siguieran profanando un lugar sagrado, era un pecado mucho mayor. La decisión estaba tomada. Tenía que romper el silencio. La irrupción de la Guardia Civil destrozó la paz milenaria del monasterio de Santa María de la Roca. El sonido de los vehículos, ajeno y violento, rebotó contra los muros de piedra, seguido por el eco de botas firmes en el patio y voces de mando que no pedían permiso, sino que lo exigían. Para la pequeña comunidad monástica, fue una profanación, una invasión del mundo secular, en su santuario de silencio. El inspector Morales, un hombre cuyo rostro parecía tallado por el cinismo y el cansancio, lideraba la comitiva con una eficiencia desapasionada. No veía un lugar sagrado, sino la escena de un crimen. Mientras sus hombres acordonaban la vieja capilla románica, Tomás observaba desde la distancia, oculto tras una columna, sintiendo una mezcla de terror y alivio. La bomba que había activado con su llamada anónima, acababa de estallar, y las ondas expansivas ya estaban alterando para siempre el tejido de su mundo. El primer enfrentamiento entre el poder secular y el eclesiástico tuvo lugar en el despacho del abad. El inspector Morales se sentó frente al padre Elías, creando una atmósfera densa, un duelo silencioso de voluntades. Morales fue directo, su voz era un instrumento afilado por décadas de interrogatorios. Habló de una denuncia anónima, de la necesidad de investigar un posible crimen. El padre Elías, por su parte, era la encarnación de la calma y la autoridad. Expresó su total cooperación, pero cada una de sus frases era una barrera sutil, invocó la inviolabilidad de los lugares sagrados, la jurisdicción interna de la Iglesia, y la posibilidad de que todo fuera un malentendido trágico. Morales no se inmutó. Sabía que no estaba hablando con un simple monje, sino con el guardián de una fortaleza. Un hombre entrenado para proteger secretos mucho más antiguos que cualquier ley civil. Mientras el duelo verbal se desarrollaba en el despacho, el equipo forense trabajaba bajo la luz fría de los focos en la capilla románica. La pesada losa del altar fue retirada con maquinaria, revelando la tumba clandestina a la vista de todos. La exhumación se llevó a cabo con una meticulosidad casi quirúrgica, que contrastaba brutalmente con la violencia del enterramiento original. Horas más tarde, el informe preliminar llegó a manos de Morales. Confirmaba lo que Tomás ya sabía. Los restos pertenecían a dos varones adultos, con un tiempo de fallecimiento estimado de unos 20 años. Pero añadía un detalle crucial, que convertía la sospecha en certeza. Ambos cráneos presentaban fracturas por hundimiento, lesiones perimortem compatibles con repetidos golpes de un objeto contundente. Ya no había lugar a dudas, se trataba de un doble homicidio. La siguiente pieza en el rompecabezas de Morales fue Fray Anselmo. Lo encontró en la penumbra de la biblioteca, un hombre encogido por la edad, y por un miedo que parecía haberle carcomido los huesos. El anciano monje se negó a hablar directamente del pasado, refugiándose en citas bíblicas y parábolas sobre la soberbia y la caída. Sin embargo, entre sus frases crípticas, dejó caer una pista fundamental. El orgullo es la raíz de los grandes pecados, susurró, con la mirada perdida en los estantes. Construimos torres para estar más cerca de Dios, pero a veces, lo que realmente hacemos es esconder nuestras miserias más profundas bajo sus cimientos. No dio un nombre, pero señaló un culpable mucho mayor, la propia institución y la vanidad de sus líderes de la época, especialmente la del abad anterior, un hombre recordado por su celo y su mano de hierro. Aislado del epicentro de la investigación oficial, Tomás se sentía como un fantasma en su propio hogar. Sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Mientras Morales buscaba al asesino, él se obsesionó con encontrar el motivo, el corazón de la mentira que nos da la vida. Regresó al códice, pero esta vez su atención se desvió de la confesión invisible en los márgenes. Comenzó a estudiar el texto principal, la disertación piadosa sobre las parábolas. Le pareció demasiado perfecto, demasiado anodino. Con una intuición que nacía de la desesperación, empezó a buscar patrones, anomalías, un código oculto a plena vista. Quizás la confesión no era solo un añadido, sino que el libro entero era un artefacto diseñado para ocultar una verdad aún más devastadora, un secreto cifrado en el lenguaje de la fe, para que solo los iniciados pudieran entenderlo. La presión sobre el inspector Morales no tardó en llegar.
Una llamada de su superior con un tono inusualmente tenso le transmitió el interés del obispado en el caso. La directriz era clara. La investigación debía llevarse con la máxima discreción para evitar un escándalo que pudiera dañar la fe del pueblo. Era un eufemismo para una orden de contención. Morales comprendió de inmediato que el poder del monasterio se extendía mucho más allá de sus muros de piedra. Estaba luchando contra una red de influencias tejida durante siglos, una organización experta en gestionar crisis y en enterrar verdades incómodas. El caso de 2 monjes asesinados estaba escalando rápidamente, convirtiéndose en una batalla política contra un adversario con recursos y conexiones que él apenas podía imaginar. El conflicto ya no era local, había adquirido una nueva y peligrosa dimensión. Con el informe forense en la mano y la presión de sus superiores en la nuca, Morales se enfrentó de nuevo al padre Elías. Esta vez, el inspector abandonó toda sutileza. Puso las fotografías de los cráneos fracturados sobre el escritorio del abad. Por un instante, solo un instante, la máscara de serenidad de Elías se resquebrajó. Un temblor casi imperceptible recorrió sus manos, y una sombra de profundo dolor cruzó su mirada. No era la reacción de un asesino acorralado, sino la de un hombre que ve como una pesadilla que ha contenido durante 20 años finalmente se desborda. En ese momento Tomás, que había seguido al inspector y observaba la escena desde el umbral de la puerta, tuvo una epifanía. Elías no era el verdugo. Era el heredero del crimen, el custodio de la tumba, un hombre atrapado entre la lealtad a su institución y el peso de un pecado ajeno. Mientras tanto, la críptica advertencia de Fray Anselmo sobre la fuente de nuestra vanidad resonaba en la mente de Tomás. De repente todo encajó. La vanidad, el orgullo, la mentira que les daba la vida. No se refería a un pecado personal, sino al pilar sobre el que se asentaba la gloria del monasterio, la reliquia de la Veracruz. Impulsado por esta nueva certeza, se sumergió en los archivos más antiguos, buscando los registros de la adquisición de la reliquia en el siglo XII. Lo que encontró fue alarmante. Los documentos eran ambiguos, las procedencias dudosas, y un manuscrito marginal, escrito por un monje escéptico del siglo XIII, hablaba de un engaño piadoso, para atraer peregrinos. La reliquia sagrada, la fuente de su poder y su fe, era probablemente un fraude monumental. Y Fray Mateo y Fray Lorenzo lo habían descubierto. El alcance del crimen se expandió hasta dimensiones monstruosas. Ya no se trataba del asesinato de 2 hombres que habían tropezado con un secreto. Se trataba de un acto de preservación institucional al más alto nivel. Fray Mateo y Fray Lorenzo no fueron silenciados por un acto de ira o por una disputa personal. Fueron ejecutados para proteger el fraude fundacional que había sostenido al monasterio durante casi 1000 años. El asesino, el abad de 1988, no había actuado como un individuo, sino como el brazo ejecutor de un sistema que no podía permitir que su verdad más sagrada se revelara como su mayor mentira. La investigación de Morales sobre un doble homicidio y la búsqueda de Tomás de un motivo teológico habían convergido en el mismo punto, una conspiración de silencio que se extendía a través de los siglos. Al darse cuenta de la magnitud de lo que Tomás estaba a punto de desvelar, el padre Elías actuó con la rapidez de un cirujano. El abad ya no veía a Tomás como un novicio curioso, sino como una amenaza existencial para la supervivencia de su mundo. Con la excusa de protegerlo de la confusión espiritual, le prohibió el acceso a la biblioteca y a los archivos, y restringió sus movimientos al claustro principal. Los otros monjes, obedientes a la autoridad del abad y temerosos del escándalo, comenzaron a tratar a Tomás con una frialdad distante, aislándolo por completo. De un día para otro, el monasterio dejó de ser su refugio para convertirse en su prisión. Estaba solo, atrapado entre los muros con el conocimiento de una verdad que podía liberarlo o destruirlo. La escalada era total. Por un lado, el inspector Morales se encontraba maniatado por una burocracia que respondía a intereses más altos, consciente de que la verdad oficial nunca saldría a la luz sin una prueba irrefutable que rompiera el bloqueo institucional. Su única esperanza era encontrar a su informante anónimo, la pieza clave que podía darle la munición que necesitaba. Por otro lado, Tomás, ahora un prisionero en su propia casa, comprendía que el códice y los huesos no eran suficientes. Necesitaba la prueba definitiva del fraude de la reliquia,
la única verdad tan poderosa como para hacer que el asesinato de 2 hombres pareciera, a los ojos de sus verdugos, un mal necesario. El inspector y el novicio, cada uno en su propio infierno, se acercaban a un punto de no retorno, donde la única salida era forzar una colisión frontal con el sistema. El confinamiento de Tomás fue inmediato y absoluto. El padre Elías, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito, le había comunicado que su alma necesitaba un periodo de reflexión y silencio. Un eufemismo para designar la celda dorada en la que lo había encerrado. Sus días se convirtieron en un bucle de rezos forzados y comidas solitarias, siempre bajo la mirada vigilante de un monje de confianza del abad. Ya no era un hermano, era un prisionero, pero el aislamiento, lejos de quebrar su espíritu, lo afiló. Observaba las rutinas, los cambios de guardia, las idas y venidas de los pocos hermanos que quedaban. Buscaba una grieta en la disciplina monástica, un punto débil en la muralla de obediencia que lo rodeaba. Su fe en Dios permanecía intacta, pero su fe en los hombres que decían representarlo se había hecho añicos, reemplazada por una astucia fría y desesperada. Mientras tanto, el inspector Morales se ahogaba en un mar de burocracia. La presión del obispado se había materializado en una montaña de papeleo y contraórdenes que paralizaban cada uno de sus movimientos. El caso del doble homicidio del monasterio estaba siendo oficialmente relegado a la categoría de asunto de baja prioridad pendiente de revisión. Morales sabía que era una sentencia de muerte para la investigación. Cada día que pasaba, el rastro se enfriaba y el poder de la Iglesia consolidaba su muro de silencio. Harto de luchar contra fantasmas en los despachos, tomó una decisión arriesgada. Si los canales oficiales estaban bloqueados, actuaría por su cuenta. Su prioridad absoluta era restablecer el contacto con su fuente anónima, la única persona que tenía el valor de hablar desde dentro. Sabía que sin esa voz, la verdad moriría para siempre en la capilla románica. La única esperanza de Tomás residía en la figura frágil y temblorosa de Fray Anselmo. El anciano bibliotecario era una sombra que se deslizaba por los pasillos, un hombre carcomido por un secreto que no se atrevía a nombrar. Tomás esperó su oportunidad y lo abordó en un rincón apartado del claustro, lejos de oídos indiscretos. No le preguntó por el pasado ni por los asesinatos. En su lugar, apeló directamente a su conciencia, a su humanidad. Le habló de la justicia para Fray Mateo, su antiguo maestro y amigo. Su alma no puede descansar en una tumba sin nombre, hermano. Usted lo sabe, le susurró con una intensidad que traspasó las décadas de miedo del anciano. No pedía una confesión, sino un acto de valentía. Necesitaba que fuera su mensajero, su puente hacia el mundo exterior. El conflicto interior de Fray Anselmo fue una batalla silenciosa y agónica. El terror al abad Elías, una figura de autoridad absoluta en su pequeño mundo, luchaba contra el peso insoportable de 20 años de culpa. La imagen de los huesos de Mateo y Lorenzo, profanados en su descanso, fue la gota que colmó el vaso de su cobardía. Con un temblor que no era solo fruto de la edad, asintió. Al día siguiente, durante su permiso semanal para ir a la farmacia del pueblo a por sus medicinas, un privilegio que ni siquiera el abad se atrevía a revocarle a un hombre de su edad, Anselmo deslizó un pequeño papel doblado en la mano del boticario, un viejo amigo de confianza, con la instrucción de entregárselo en persona al inspector Morales. Era el acto más valiente y aterrador de su vida. El mensaje que recibió Morales era tan breve como potente. No contenía acusaciones ni detalles, solo 2 palabras escritas con una caligrafía temblorosa: el códice. Debajo, una indicación: infierno. El inspector comprendió al instante. Su fuente no solo seguía viva, sino que le estaba indicando el epicentro del misterio, la prueba física que lo había iniciado todo. Sabía que no podía simplemente solicitar una orden de registro para un libro basándose en una nota anónima. Sería desestimada de inmediato. Necesitaba una estrategia, una forma de entrar legalmente en el corazón de la fortaleza. La nota no era la llave, pero le mostraba la cerradura. El juego del gato y el ratón con el abad estaba a punto de entrar en su fase más crítica y peligrosa. Morales jugó su única carta oficial. Se presentó de nuevo en el monasterio, esta vez con una solicitud formal, amparada por el juez de instrucción, para examinar los efectos personales de las víctimas, Fray Mateo y Fray Lorenzo, archivados en 1988.
Argumentó que era un procedimiento estándar en la reapertura de un caso de personas desaparecidas ahora confirmado como homicidio. Era un pretexto, una forma de ganar acceso legal a los archivos del monasterio, con la esperanza de que estos estuvieran cerca de la biblioteca prohibida. Sabía que el abad no podría negarse a una petición judicial directa sin levantar sospechas aún mayores. Era una apuesta calculada, un movimiento de ajedrez diseñado para forzar la mano de su adversario y abrir una brecha en sus defensas. El padre Elías recibió a Morales con una expresión de serena resignación, como si aceptara una molestia inevitable. Accedió a la petición, pero impuso sus condiciones. Él mismo supervisaría la búsqueda para garantizar el debido respeto a la memoria de los hermanos. Era una maniobra inteligente para mantener el control, para guiar al inspector lejos de cualquier cosa incriminatoria. Lo condujo a un archivo polvoriento, mostrándole 2 cajas que contenían poco más que unos hábitos raídos, algunos libros de oraciones y correspondencia personal sin importancia. Elías estaba convencido de que el códice estaba seguro en su escondite, subestimando la determinación de Morales y la red de ayuda silenciosa que Tomás había conseguido tejer desde su cautiverio. Creía estar controlando la situación, sin saber que estaba a punto de caer en una trampa. La tensión en los archivos era casi insoportable. Mientras el padre Elías vigilaba cada movimiento de Morales, un sonido de cristales rotos, seguido de un grito ahogado, resonó desde la biblioteca principal. Fray Anselmo, siguiendo el plan desesperado que había trazado con Tomás, había tropezado aparatosamente, derramando un valioso frasco de tinta de agalla del siglo XVI sobre un pergamino. El abad, furioso y alarmado por el daño a una pieza de la colección, corrió hacia el lugar del desastre, dejando a Morales solo durante unos preciosos minutos. Era la distracción que necesitaban. El inspector no lo dudó. Se deslizó fuera del archivo, y se adentró en la penumbra de la sección prohibida, el infierno, con el corazón martilleándole en el pecho. No tenía tiempo para buscar pistas sutiles. Guiado por una intuición forjada en cientos de escenas del crimen, su mirada barrió las estanterías hasta que dio con él. Un libro sin título, encuadernado en cuero oscuro, que no encajaba con los demás. No intentó buscar la tinta invisible. Sacó una pequeña cámara digital, y fotografió a toda velocidad las páginas, prestando especial atención a los márgenes sospechosamente vacíos. Justo antes de marcharse, notó una ligera depresión rectangular en la cara interna de la cubierta. Con un lápiz y un trozo de papel, hizo un rápido calco por frotado de la marca. Guardó todo y regresó al archivo segundos antes de que un abad todavía irritado volviera a su puesto de vigilancia. No había encontrado nada, le dijo. Una mentira flagrante para proteger una verdad a punto de estallar. De vuelta en el laboratorio, la verdad emergió con una claridad aterradora. Bajo la luz ultravioleta, las fotografías de los márgenes revelaron la confesión completa, la caligrafía temblorosa del asesino brillando en la pantalla como un fantasma digital. Era la prueba directa que vinculaba el libro con el crimen. Pero fue el calco lo que lo cambió todo. Al procesar la imagen, apareció la silueta de un sello oficial y unas palabras en latín. No era un sello cualquiera. Era el emblema inconfundible de los archivos secretos del Vaticano. La conspiración acababa de saltar de una remota abadía castellana al corazón mismo de la Iglesia. El alcance del secreto y del encubrimiento era mucho mayor, mucho más profundo de lo que nadie podría haber imaginado. El inspector Morales sintió un vértigo helado. Ya no se enfrentaba a un abad astuto que protegía el legado de su monasterio. Se enfrentaba a una estructura de poder milenaria, con una capacidad casi infinita para silenciar, ocultar y desaparecer a quienes se interpusieran en su camino. El asesinato de Fray Mateo y Fray Lorenzo no fue un acto aislado de un fanático para proteger una reliquia falsa. Fue una ejecución para salvaguardar un secreto que, de revelarse, podría provocar un cisma, un escándalo de proporciones globales que llegaba hasta la misma Santa Sede. La presión que había recibido de sus superiores cobró de repente un nuevo y siniestro sentido. Este ya no era su caso. Se había convertido, sin saberlo, en una pieza insignificante en un tablero de juego inmenso y mortal. La noche cayó sobre Santa María de la Roca, no como un manto de paz, sino como una mortaja. Una tormenta, que había estado gestándose sobre las cumbres de la sierra, desató su furia con una violencia primitiva. Los truenos retumbando como el juicio final,
y la lluvia azotando los vitrales góticos con la insistencia de un ejército sitiador. Fue en medio de ese caos celestial cuando el inspector Morales regresó. No llegó en un coche patrulla con las sirenas encendidas, sino en su vehículo particular, un coche oscuro que se deslizó por el camino embarrado como una sombra. No venía con una orden judicial, sino con el peso de una verdad que era demasiado grande para los cauces oficiales. Dejó el coche en el patio, sin importarle el barro, y caminó hacia la puerta principal, el agua calándole hasta los huesos, con el rostro impasible de un hombre que ha cruzado el umbral de las reglas y ha entrado en el territorio de las consecuencias. El padre Elías lo recibió en la nave central de la iglesia, un gesto que rompía todos los protocolos. El inmenso espacio estaba sumido en una oscuridad casi total, rota únicamente por el parpadeo agónico de una docena de velas en el altar mayor, cuyas llamas danzaban frenéticamente con las corrientes de aire que se colaban por las grietas de los muros centenarios. Las sombras se alargaban y se retorcían, convirtiendo las estatuas de los santos en espectros silenciosos. El olor a cera quemada, a incienso rancio y a la humedad de la piedra fría era abrumador. Elías esperaba de pie, solo, en medio de la inmensidad, su figura recortada contra la luz trémula. Su habitual calma seguía ahí, pero era una capa de hielo fino sobre un abismo. Sabía con la certeza de un condenado, que aquella noche no habría más evasivas, que la tormenta de fuera era un mero eco de la que estaba a punto de desatarse entre ellos dos. Morales no perdió el tiempo en saludos. Se acercó hasta quedar a pocos metros del abad, el sonido de sus zapatos mojados resonando en el silencio sepulcral. No sacó las fotografías de los huesos ni la transcripción de la confesión invisible. En su lugar, levantó la pequeña cámara digital que llevaba en el bolsillo, su pantalla iluminando su rostro con una luz fría y azulada, un artefacto de otro siglo en aquel templo del pasado. La imagen que brillaba en la pantalla era la del calco del sello, nítida y acusadora. No levantó la voz, pero cada palabra cayó en el silencio con el peso de una losa. «Explíqueme esto, padre», dijo, su voz desprovista de toda emoción. «¿Cómo llegó un libro que pertenece a los archivos secretos del Vaticano a su sección prohibida? Un libro sobre cómo contener herejías y escándalos». La pregunta no era una solicitud de información, era el jaque mate. Por primera vez desde que lo conocía, el inspector Morales vio cómo la máscara del padre Elías se hacía añicos. No fue un gesto dramático, sino una implosión silenciosa. Un temblor casi imperceptible recorrió la mandíbula del abad, y sus ojos, normalmente tan agudos y controladores, se abrieron con una mezcla de sorpresa y una derrota tan profunda que parecía haberle envejecido 10 años en un segundo. Bajó la mirada hacia la pantalla de la cámara, y en su rostro no había la negación de un culpable, sino la inmensa fatiga de un hombre que ha sostenido un peso imposible durante demasiado tiempo y que, finalmente, siente cómo sus fuerzas le abandonan. El aire se le escapó de los pulmones en un suspiro que fue casi un gemido. La batalla había terminado antes de empezar. El sello del Vaticano era la llave que abría la última puerta, la que conducía al corazón mismo de la mentira. «Siéntese, inspector», susurró Elías, su voz ahora frágil, despojada de toda autoridad. «La historia es larga y más terrible de lo que imagina». Se sentaron en el primer banco, dos figuras solitarias en la inmensidad de la iglesia, mientras la tormenta rugía fuera. Y entonces, Elías comenzó a hablar. Su voz, monótona y rota, se convirtió en el vehículo de una confesión que no era suya sino heredada. Contó la historia del abad Gregorio, su predecesor, un hombre de fe inquebrantable y celo fanático. Un hombre que, al descubrir que Fray Mateo y Fray Lorenzo habían encontrado pruebas irrefutables del fraude de la reliquia, no vio en ellos a hermanos descarriados, sino a una enfermedad mortal, que amenazaba con destruir el cuerpo de la Iglesia. En su mente retorcida por una piedad sin compasión, el asesinato no fue un pecado, sino un sacrificio necesario en el altar de un bien mayor. La narración de Elías se pobló de detalles sensoriales que helaban la sangre. Describió la escena en la biblioteca prohibida, tal y como Gregorio se la había confesado en su lecho de muerte. El olor a papel viejo mezclado con el miedo. La luz de la vela proyectando sombras monstruosas mientras la discusión subía de tono. El brillo del pesado candelabro de plata en la mano de Gregorio. El sonido sordo y húmedo del primer golpe, seguido por el silencio atronador, más violento que cualquier grito.
Describió el pánico y la determinación febril de Gregorio al arrastrar los cuerpos a través de los pasillos oscuros. El esfuerzo sobrehumano para mover la losa del altar de la vieja capilla. El acto final de arrojar a sus hermanos a un agujero en la tierra sagrada. Era la deconstrucción de un santo, la anatomía de un crimen cometido en nombre de Dios. Entonces llegó la revelación más retorcida. Morales preguntó por qué un asesino escribiría una confesión, por muy oculta que estuviera. No fue arrepentimiento, explicó Elías con la voz quebrada. Fue una contramedida, una última línea de defensa. Gregorio sabía que el fraude de la reliquia era una bomba de relojería. El códice, un manual vaticano auténtico sobre la gestión de escándalos, era su póliza de seguro. Escribió la confesión con tinta invisible por si, en el futuro, el fraude salía a la luz por otros medios. En ese caso, la confesión emergería para presentar el asunto como un simple y trágico doble homicidio, un crimen pasional de un abad fanático, desviando así la atención de la verdad más profunda y sistémica, la mentira fundacional del monasterio y la complicidad de la propia Iglesia. Era un cortafuegos diseñado para sacrificar a un hombre y salvar a la institución. La mención del Vaticano hizo que Morales presionara más. ¿Ellos lo sabían? Elías tardó un largo momento en responder, su mirada perdida en la oscuridad del altar. No sabían del asesinato, dijo finalmente, pero sabían del fraude. Por supuesto que lo sabían. Reveló que la reliquia de Santa María de la Roca era solo una de las muchas mentiras piadosas que la Iglesia había tolerado, e incluso fomentado, a lo largo de los siglos, para mantener la fe de los sencillos, para asegurar rutas de peregrinación, para construir su poder terrenal. El códice no era un libro robado, era una herramienta, un protocolo enviado desde Roma décadas atrás para instruir a los abades sobre cómo manejar activos de esa naturaleza, y cómo neutralizar cualquier amenaza a su autenticidad. El crimen de Gregorio no fue solo para proteger su monasterio, fue para proteger un secreto que la propia Santa Sede tenía interés en mantener enterrado. Mientras la confesión de Elías demolía los cimientos del monasterio en la iglesia, en el piso superior, Tomás sentía la vibración de la verdad en el aire. La llegada del coche, el silencio antinatural que había seguido, la ausencia de los monjes de guardia, todo le gritaba que algo definitivo estaba ocurriendo. La desesperación le dio una fuerza que no sabía que poseía. Usando el borde de su crucifijo de metal, hizo palanca en la vieja y oxidada cerradura de su celda. El metal cedió con un chasquido sordo. Se deslizó por los pasillos como un espectro, guiado por una atracción magnética hacia la nave principal. No tenía un plan, solo una necesidad visceral de ser testigo del desenlace de la historia que él había desatado, de mirar a los ojos a la verdad por monstruosa que fuera. Llegó al umbral de la iglesia justo a tiempo para escuchar las últimas palabras de Elías sobre la complicidad de Roma. Se ocultó en la profunda oscuridad de un confesionario de roble, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que lo delatara. Desde las sombras, observó la escena, dos hombres, el de la ley y el de la fe, sentados juntos en un banco, empequeñecidos por la inmensidad de la iglesia y por la magnitud de la verdad que compartían. Escuchar la historia completa, sin filtros, desde la voz rota del abad, fue como recibir un golpe físico. La fe pura e idealista que lo había llevado a aquellos muros, se desintegró, no en una explosión de ira, sino en un silencio helado. Vio la corrupción no como un fallo humano, sino como un sistema, una arquitectura de poder construida sobre huesos y mentiras. Mi pecado no fue el asesinato, inspector, concluyó Elías, su voz apenas un susurro que se perdía en el eco. Mi pecado fue el silencio. Heredé el crimen de Gregorio y elegí convertirme en el guardián de su tumba. Durante 20 años he celebrado misa sobre los huesos de dos hombres inocentes, he rezado por el alma de un asesino y he protegido una mentira que nos ha estado envenenando lentamente. Todo por lealtad, una lealtad a una idea que, ahora lo veo, murió en esta misma biblioteca hace 20 años. Levantó la vista y miró a Morales, y en sus ojos ya no había desafío, solo una petición de absolución que ningún sacerdote podía otorgarle. Se había despojado de su rol, de su autoridad, y se presentaba simplemente como un hombre roto. Morales permaneció en silencio durante un largo minuto, el peso de la confesión aplastándolo.
La tormenta afuera parecía haber amainado, dejando un silencio denso y expectante. Tenía en sus manos una verdad capaz de provocar un terremoto en la Iglesia Católica a nivel mundial. Podía convertirse en el hombre que expuso una conspiración centenaria, pero ¿a qué precio? La destrucción de la fe de millones, un escándalo sin precedentes y, muy probablemente, el fin de su carrera y un peligro real para su vida. O podía hacer lo que tantos otros habían hecho antes que él: enterrar la verdad más profunda, aceptar la confesión del asesino fallecido, cerrar el caso como un crimen local, y permitir que el sistema siguiera pudriéndose en silencio. El poder de destruir o de perdonar, no a un hombre, sino a una institución entera, recaía sobre él. Fue entonces, en la quietud absoluta que siguió a la confesión, cuando ocurrió. Tomás, abrumado por la oleada de revelaciones, por el dolor y la rabia, dio un paso involuntario hacia atrás dentro del confesionario. La suela de su sandalia rozó la losa de piedra, produciendo un leve y áspero sonido. Un susurro, un arañazo. Pero en el silencio cargado de la iglesia, resonó con la claridad de un disparo. De inmediato, las cabezas de Elías y Morales giraron bruscamente hacia la oscuridad del confesionario. Sus ojos, adaptándose a la penumbra, se clavaron en la silueta apenas visible del joven novicio. El clímax ya no era la verdad revelada, sino la comprensión devastadora de que su confesión, su juicio privado, había tenido un testigo. El catalizador de todo el drama estaba allí, y ahora la verdad ya no les pertenecía solo a ellos dos. El sonido del roce de la sandalia de Tomás en la piedra fue el catalizador que rompió el hechizo. El abad Elías y el inspector Morales se giraron al unísono, sus rostros iluminados por la pantalla de la cámara, como máscaras en un drama antiguo. El joven novicio salió de la oscuridad del confesionario, no con la timidez de un niño descubierto, sino con la gravedad de un juez que ha escuchado el veredicto. En ese instante, la dinámica de poder se invirtió por completo. La verdad ya no era una confesión privada entre la ley y la Iglesia, un secreto que podía ser negociado o enterrado. Se había convertido en un testimonio presencial, encarnado en la figura de la única víctima que había sobrevivido a la mentira, el hombre cuya fe acababa de ser demolida. Los tres se quedaron inmóviles, atrapados en un triángulo de silencio bajo la bóveda de la iglesia, conscientes de que las decisiones que se tomaran en los siguientes minutos no solo cerrarían un caso de asesinato, sino que definirían el destino de todos ellos. El inspector Morales fue el primero en reaccionar, su mente pragmática procesando la nueva y peligrosa variable. Se levantó lentamente, su figura interponiéndose entre Tomás y el abad, como si quisiera proteger a ambos de sí mismos. Comprendió con una claridad meridiana que el procedimiento estándar era imposible. Presentar la confesión de Elías y el testimonio de Tomás ante un juez desataría una tormenta mediática y diplomática de proporciones incalculables. Un escándalo que implicaría al Vaticano y que sus superiores jamás le permitirían gestionar. Se vio a sí mismo no como un simple agente de la ley, sino como el custodio de una verdad nuclear, con el poder de provocar una detonación, o de intentar una desactivación controlada. La justicia absoluta, la que se imparte en los tribunales, se reveló como un lujo que no podían permitirse. La única salida era una justicia negociada, imperfecta y, sobre todo, silenciosa, forjada allí mismo, en el altar profanado de aquella iglesia. La resolución factual del crimen se convirtió en una obra de ficción legal, una narrativa cuidadosamente construida por Morales, para ofrecer un cierre sin revelar la herida más profunda. El informe final, presentado semanas después, fue una obra maestra de la omisión. Se concluyó que el abad Gregorio, actuando en solitario y movido por un fanatismo religioso extremo, fue el único autor del doble homicidio de Fray Mateo y Fray Lorenzo en 1988. El móvil oficial fue una disputa teológica que derivó en violencia. El caso se cerró con la identificación del culpable, convenientemente fallecido, permitiendo a la Guardia Civil anotarse una victoria en un caso sin resolver durante 20 años. La mentira del fraude de la reliquia, la complicidad del Vaticano y el encubrimiento de Elías, fueron sepultados bajo el peso del expediente oficial, una última capa de tierra sobre la tumba de la verdad. Para el padre Elías, la justicia no llegó en forma de esposas, sino de exilio.
como parte del pacto tácito con Morales, su confesión nunca se hizo pública. Sin embargo, su autoridad moral y su paz interior quedaron irrevocablemente destruidas. Días después de la conclusión oficial del caso, presentó su renuncia al obispado, alegando motivos de salud y agotamiento espiritual. Fue transferido a un monasterio de clausura, en una remota región de los Alpes suizos, un lugar de silencio y nieve perpetua. No fue una condena impuesta por un tribunal, sino una penitencia autoimpuesta, un destierro voluntario, para vivir el resto de sus días con el fantasma de su cobardía, rezando por las almas de los hombres a los que no supo proteger, y por la institución a la que protegió en exceso, hasta corromperla. El monasterio de Santa María de la Roca no sobrevivió al escándalo, por muy controlado que éste fuera. La noticia de que su antiguo abad era un asesino, y que 2 monjes habían sido enterrados bajo el altar de la capilla románica, fue una mancha indeleble. Las pocas donaciones que recibían se agotaron, y la ya mermada comunidad se disolvió. Los monjes restantes fueron reasignados a otras abadías, dispersados para que la memoria colectiva del horror se diluyera. A los 6 meses del descubrimiento de Tomás, el obispado, en una decisión presentada como una reestructuración necesaria, anunció el cierre permanente del monasterio. Los grandes portones de roble se cerraron por última vez, no con un ceremonial solemne, sino con la triste finalidad de quien sella una tumba. Los muros que habían guardado secretos durante 1000 años se quedaron vacíos, custodiando únicamente el eco de sus propias mentiras. La reliquia, el origen de toda la tragedia, también encontró su final silencioso. Antes del cierre definitivo del monasterio, en una operación llevada a cabo con la máxima discreción por enviados del Vaticano, el relicario de oro y gemas fue retirado. No se le rindieron honores ni se anunció su traslado. El supuesto fragmento de la Vera Cruz no fue enviado a otra iglesia para su veneración, sino que fue empaquetado y enviado directamente a Roma. Su destino final fueron los mismos archivos secretos de los que había salido el códice. Dejó de ser un objeto de fe para convertirse de nuevo en lo que siempre fue: un expediente, un problema contenido, una mentira piadosa cuya historia se archivó bajo un código numérico, borrada eficazmente de la historia oficial de la cristiandad, su poder anulado en el silencio burocrático. Para Tomás, la resolución fue una victoria amarga que sabía a cenizas. Había buscado la verdad, y la había encontrado. Pero el precio fue la destrucción de todo su mundo. Vio cómo la institución que le había ofrecido refugio y propósito se desmoronaba, revelando unos cimientos podridos. La comunidad que consideraba su familia se dispersó, y el lugar que llamaba hogar se convirtió en una ruina silenciosa. Su fe en Dios no desapareció, pero la fe en la estructura humana que decía representarlo quedó hecha añicos. Se encontró solo, de pie entre los escombros de su antigua vida, con la carga de un conocimiento que no le trajo la paz, sino la desolación. Ganó la batalla por la justicia, pero en el proceso perdió el santuario que había ido a buscar, quedando a la intemperie, libre pero profundamente perdido. En medio de la ruina, Fray Anselmo fue el único que halló una verdadera paz. La revelación pública de la verdad, aunque fuera una versión edulcorada de la misma, lo liberó de la carga que lo había encorvado durante 2 décadas. Su participación, aunque pequeña, le devolvió un sentido de dignidad. Ya no era el custodio silencioso de un horror, sino el hombre que había ayudado a un joven valiente a romper el silencio. Tras el cierre del monasterio, fue trasladado a una residencia para clérigos ancianos, un lugar apacible con un jardín donde pasaba las tardes leyendo a la luz del sol. Por primera vez en 20 años, sus manos dejaron de temblar. El conocimiento ya no era una carga, sino una liberación, y sus últimos meses de vida los pasó con una serenidad que la oración nunca le había podido conceder. El códice silente, el objeto que había desatado la tormenta, también tuvo su propio final. El inspector Morales lo confiscó como prueba clave en el caso. Sin embargo, una vez que el expediente se cerró oficialmente, el libro se convirtió en una amenaza latente, la única prueba física de la conspiración mayor. Una noche, semanas antes de su jubilación, Morales se llevó el códice a su casa de campo. No lo archivó ni lo destruyó con métodos oficiales. Construyó una pequeña hoguera en su jardín, y página por página, lo entregó a las llamas. Observó cómo el cuero antiguo se retorcía,
cómo la tinta invisible y la visible se convertían en humo y ceniza, ascendiendo en la noche estrellada. Fue un acto ilegal, una destrucción de pruebas, pero para él fue un acto de contención necesario, el sacrificio de una verdad peligrosa para preservar un frágil equilibrio en el mundo. La última conversación entre Tomás y el inspector Morales tuvo lugar frente a las puertas encadenadas del monasterio abandonado. Morales, ya un civil, le explicó su decisión de quemar el códice y de construir la narrativa oficial. No se justificó, simplemente expuso los hechos con su habitual cinismo cansado. Hay verdades que no liberan, muchacho. Hay verdades que solo sirven para quemarlo todo, a justos y a pecadores por igual, le dijo, poniendo una mano en su hombro. Tú buscabas la justicia divina. Yo me conformo con la justicia posible. Fue el reconocimiento de dos mundos que habían chocado, el del idealismo y el del pragmatismo. No hubo un acuerdo, solo una comprensión mutua de que ambos habían hecho lo que creían correcto, aunque el resultado fuera una solución imperfecta y dolorosa. Con esa última despedida Tomás se dio la vuelta y se alejó del monasterio para siempre. No volvió a la vida monástica. La institución se había revelado como una cáscara vacía, y su fe ahora necesitaba un nuevo lenguaje, lejos de los dogmas y las jerarquías. Se quitó el hábito y con el poco dinero que tenía compró un billete de autobús hacia el sur, sin un destino fijo. Su viaje ya no era hacia Dios en un lugar sagrado, sino hacia la búsqueda de un sentido en el mundo secular del que una vez huyó. Se convirtió en un peregrino sin una reliquia a la que adorar, un buscador cuya única brújula era la certeza de que la verdad, por muy destructiva que sea, es el único cimiento sólido sobre el que se puede intentar construir una vida, o una fe. El monasterio de Santa María de la Roca se convirtió en una leyenda local, un gigante de piedra dormido en la colina, cubierto por la hiedra y el misterio. La versión oficial del abad asesino se contaba en los bares del pueblo, pero siempre con un añadido, con un susurro sobre secretos más profundos, sobre un tesoro perdido, o una herejía oculta que los muros todavía guardaban. Se convirtió en un lugar de atracción para curiosos y amantes de lo paranormal. Su silencio ya no era un signo de paz, sino de un secreto guardado a la fuerza. La ausencia de los monjes y de los cánticos dejó un vacío que se llenó con el viento que silbaba a través de las ventanas rotas, un lamento perpetuo por la fe que se había perdido, y los crímenes que se habían cometido en su nombre. Al final, todas las preguntas iniciales encontraron su respuesta. Se supo quién asesinó a Fray Mateo y Fray Lorenzo, y por qué murieron. Se reveló la mentira que se ocultaba en el corazón del monasterio y la cadena de silencio que la protegió. La fe, al menos la fe ciega en la institución, no pudo sobrevivir al impacto de la verdad. La resolución factual cerró el caso, pero la resolución emocional dejó a cada personaje enfrentado a las ruinas de su propio mundo. El crimen fue resuelto, los cuerpos recibieron un entierro digno lejos del monasterio, pero la herida más profunda, la que se abrió entre la fe y la verdad, quedó abierta para siempre en el alma de Tomás, el único que conoció la historia completa y que ahora estaba condenado a vivir con ella. Años más tarde, lejos de los muros fríos de Castilla, un hombre llamado Tomás caminaba bajo un sol diferente. Ya no llevaba hábito, sino la ropa sencilla de un artesano que trabajaba la madera. Un oficio que le había enseñado a encontrar la belleza en las imperfecciones y la fuerza en la veta expuesta. Había descubierto que la fe no era una fortaleza de piedra en la que uno se refugia, sino un camino que se recorre a la intemperie, sin más mapa que la propia conciencia. El monasterio se había derrumbado, pero él no. Se había reconstruido a sí mismo, no sobre los cimientos de una mentira sagrada, sino sobre la verdad humilde y sólida de sus propias manos. Su peregrinaje no había terminado. Simplemente había encontrado un nuevo comienzo, lejos de los altares, y más cerca de la humanidad. El códice silente, reducido a cenizas en la hoguera del inspector Morales, se convirtió en una ausencia tan poderosa como lo fue su presencia. Su destrucción no borró la verdad, la liberó de las ataduras del pergamino y la tinta, convirtiéndola en una leyenda, en un eco. Ya no era una prueba que pudiera ser archivada o manipulada, sino una idea indestructible, la idea de que incluso los secretos mejor guardados tienen una voz, y que a veces solo se necesita una llama curiosa para que empiecen a hablar.
Su legado no fue el escándalo que pudo haber sido, sino la transformación silenciosa de las almas que tocó. La liberación de Anselmo, la amarga sabiduría de Morales y la dolorosa libertad de Tomás. El libro había cumplido su propósito, romper el silencio, aunque solo unos pocos pudieran escuchar su verdadero grito. El inspector Morales pasó sus años de jubilación en una pequeña casa frente al mar, lejos del polvo de los archivos y de la opacidad de los hombres de Dios. Nunca habló del caso, ni siquiera con su familia. La decisión de quemar el códice y aceptar una justicia imperfecta se convirtió en su propio secreto, en su penitencia laica. A menudo, mientras observaba las olas romper contra las rocas, se preguntaba si había actuado como un guardián de la paz o como el último encubridor. No encontró una respuesta fácil. Comprendió que el mundo no se dividía entre la luz y la oscuridad, sino que estaba compuesto por una infinita escala de grises, y que a veces, para evitar que el abismo lo devore todo, es necesario trazar una línea y custodiarla en silencio, convirtiéndose uno mismo en una especie de guardián. Santa María de la Roca quedó como un esqueleto de piedra en la colina, un monumento a una fe que se había devorado a sí misma. La hiedra trepó por sus muros, reclamando lo que el hombre había abandonado, y el viento aullaba en sus pasillos vacíos, cantando un requiem por los monjes asesinados y por el Dios que pareció haber abandonado aquel lugar mucho antes que ellos. La gente del pueblo contaba historias de fantasmas, de cánticos que se oían en las noches de tormenta, transformando la tragedia en folclore. Se convirtió en un recordatorio sombrío de que los lugares más sagrados pueden albergar los pecados más profanos, y de que el silencio, cuando se prolonga demasiado, no engendra paz, sino monstruos que tarde o temprano encontrarán una salida a la luz. La verdad más profunda, la que conectaba el fraude de la reliquia con las altas esferas del poder eclesiástico, se disolvió en la burocracia vaticana. El caso de Santa María de la Roca se convirtió en un expediente más, clasificado bajo un código de contención de crisis, y archivado en un laberinto de estanterías idéntico al infierno, donde todo comenzó. El sistema, con su experiencia milenaria, había demostrado una vez más su capacidad para amputar un miembro infectado y seguir adelante, protegiendo el cuerpo principal a toda costa. La mentira que dio vida al monasterio durante siglos no murió con él, simplemente se replegó, esperando encontrar un nuevo altar, un nuevo grupo de creyentes, demostrando que el poder de las instituciones a menudo no reside en su divinidad, sino en su formidable capacidad para gestionar y perpetuar sus propios engaños. Tomás nunca perdió la fe, pero la redefinió por completo, la despojó de dogmas, de jerarquías y de muros. Encontró a Dios no en las reliquias ni en los textos sagrados, sino en la resiliencia del espíritu humano, en la valentía de un anciano que se atreve a hablar, en la integridad de un policía cínico, y en su propia capacidad para sobrevivir a la destrucción de su mundo. Su fe se convirtió en un acto de rebelión silenciosa contra la idea de que la verdad debe ser sacrificada por un bien mayor. Aprendió que el único bien mayor es la verdad misma, por cruda y devastadora que sea, porque solo sobre ella se puede construir algo que no esté condenado a pudrirse desde dentro. Su nueva iglesia era el mundo, y su única oración, la honestidad. Al final, la historia del Códice Silente es una advertencia sobre el peligro de las verdades absolutas y de los hombres que se creen con el derecho de protegerlas a cualquier precio. Revela cómo la lealtad a una institución puede convertirse en una forma de ceguera moral, capaz de justificar lo injustificable. La mentira que nos da la vida, resultó ser una sentencia de muerte, no solo para 2 hombres, sino para la inocencia, para la confianza y para el alma de un lugar que fue construido para ser un faro de luz. Nos enseña que la corrupción más peligrosa, no es la que busca el beneficio personal, sino la que se comete en nombre de una causa noble, porque esa es la que no conoce límites, y la que es capaz de convertir a los santos en verdugos. Y esto fue solo el principio de algo mucho más grande. La historia de Santa María de la Roca es única. Pero el patrón de poder, secreto y corrupción resuena en muchas otras instituciones que moldean nuestro mundo. ¿Cuántas verdades incómodas permanecen enterradas bajo el peso de la tradición, la lealtad o el miedo? Te invito a que reflexiones sobre ello en los comentarios. Si estas historias que desafían el silencio son importantes para ti, apoya nuestro trabajo, suscríbete y activa las notificaciones, porque todavía hay muchos códices esperando a que alguien se atreva a acercarles una llama. Así, los muros del monasterio permanecen en la colina, no como un símbolo de fe, sino como una lápida.
Una lápida que nos recuerda que el verdadero pecado no siempre es el acto de violencia, sino el largo y deliberado silencio que le sigue. Al final, la lección más perdurable no estaba escrita en ningún libro, ni siquiera en el códice. Estaba grabada en la propia piedra. La fe que no puede soportar el escrutinio de la verdad, no es fe en absoluto. Es solo una jaula dorada construida para mantener a los creyentes dentro y a la realidad fuera.